Bienvenidos, mis hermanos. Hoy, este tiempo juntos, los que estamos hoy aquí, los que nos acompañan en casa, esto es un tiempo de enorme devoción para los creyentes en Cristo. El venir físicamente y congregarse es un llamado que el Señor hace para alabar juntos al Señor. Y cuando las circunstancias, solo cuando las circunstancias nos lo exigen, usamos definitivamente la tecnología que el Señor nos ha dado. Pero mientras se pueda, nos congregamos en devoción al Señor para alabar juntos al Señor. Y eso es lo que hemos hecho hoy. Eso es lo que vamos a hacer, estemos presentes aquí o estemos en casa. Les mando un saludo a todos los que estén en casa y nos acompañan por este medio. Este es un tiempo para seguir adorando y vamos a leer su palabra, la vamos a estudiar y eso que sea nuestra declaración de adoración también, de confianza en Dios. Por favor, abran sus Biblias en la segunda carta de Pedro. Vamos a continuar nuestra serie de Gracia Viva. Gracia Viva. Y hoy empezamos el último capítulo, empezamos el final del final de nuestra segunda carta. En la segunda carta de Pedro, capítulo 3. Y vamos a estudiar hoy los primeros 7 versículos. Y voy a leer desde la versión Reina Valera. Y dice así. Versión Reina Valera, segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículos 1 al 7. Vamos a esperar que todos estemos ahí. Me hacen así cuando ya están allí. No hay problema. Muy bien. Sí. ¿Estás ahí? Muy bien. Y dice, amados, esta es la segunda carta que les escribo. Y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengan memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas, y del mandamiento del Señor y Salvador dado por sus apóstoles, sabiendo primero que en los próximos días, en los futuros días o postreros días, vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias o deseos, y diciendo, ¿dónde está la promesa del regreso, de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así, desde el principio de la creación, nada ha cambiado. Ahora estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste. Por lo cual el mundo de entonces pereció abnegado en agua. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Esa es la palabra de Dios y vamos a pedirle al Señor que nos guíe en el estudio de la misma. Padre, te damos gracias, Señor, por esta mañana. Te damos gracias por tu palabra que nos has enviado por medio de múltiples hombres, Señor, hombres tuyos, guiados para escribir sobre cómo eres, quién eres, qué has hecho por el mundo y por nosotros para tu gloria. Señor, en esta mañana pedimos tu guía para entender la intención de Pedro para sus lectores en aquel tiempo y sus lectores hoy. Padre, que puedas permitirnos entender cómo quieres afectarnos en esta mañana.
qué impacto y qué relevancia quieres enseñarnos que tiene este texto para nuestras vidas hoy. Y esto lo pedimos, Señor, que sea gracias a tu discernimiento en cada uno de nosotros. En el nombre de tu precioso Jesús te pido esto. Amén. Cuando era chico, me acuerdo que mi papá nos invitó una vez a salir a un paseo. Era un paseo importantísimo. Nunca habíamos hecho un paseo como el que él estaba planeando. Duraríamos semanas, toda la familia saldríamos, y dicho paseo era tan importante para él, para la familia, que me acuerdo que todavía faltaban varios días para dicha acción. Entonces nos pidió a todos que varias cosas que debíamos de hacer para estar listos para poder salir. Cada uno de nosotros nos dio una lista de cosas que debíamos de obtener, de hacer, para poder estar listos para salir ese día a tal paseo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que necesitábamos estar preparados, necesitábamos hacer una serie de cosas, pensando con los ojos puestos en la salida, para que se pudiese hacer la salida. Y una vez hecho eso, alcanzado y realizado, estaríamos prestos para el objetivo que él había trazado para nosotros. ¿Tiene sentido? Bueno, ¿qué tal si yo les digo que Dios ha trazado algo para nuestro futuro y nosotros estamos en el entretiempo entre ese objetivo que Dios se ha trazado desde la fundación del mundo? Ustedes y yo igualmente tenemos que estar preparados, porque algo va a suceder. Hay algo que usted y yo tenemos que estar haciendo. Hay algo que ustedes y yo necesitamos cierta postura para tal evento, y simplemente estamos entre esos tiempos, entre el tiempo en el cual Dios ejecute lo que nos ha dicho Él va a hacer. Ese tiempo es el fin de los tiempos. Nosotros estamos en algo, Dios está sosteniendo la creación nada más para el fin de los tiempos. O sea, lo que Dios va a hacer en el fin de los tiempos ya lo determinó. Solo estamos en entretiempos. No hay nada que usted o yo podamos hacer que detenga los últimos tiempos. Los últimos tiempos vienen tal como están descritos en la Biblia, pero estamos en un tiempo entretanto, donde nos quiere preparados y listos y haciendo cosas mientras se ejecuta los últimos tiempos. Entonces esto no se mete con la voluntad del hombre, no la participa, no la considera, simplemente le determina y le comunica lo que él debe de estar haciendo en el entretiempo y lo que va a suceder en esos tiempos. Cómo tienen que prepararse, qué cosas deben de saber, qué cosas deben de hacer para que esos tiempos vengan. ¿Tiene sentido? Entonces yo tengo un propósito, el mismo de Pedro. Si el propósito de Pedro era preparar a los lectores para que estén listos y prestos para ese tiempo, entonces yo no puedo violar ese propósito. Yo también tengo que prepararlos a ustedes con lo que Pedro dijo. ¿Tiene sentido? Muy bien, entonces, ¿cuál es el contexto? En toda la carta hemos hablado en el primer capítulo primariamente de una gracia viva, una gracia que Dios ha desplegado. Dios quería presentarnos como sin mancha y sin pecado delante de Él, y hizo eso posible por medio de Cristo en la cruz. Usando la fe tuya y mía, nos ha presentado justificados sin mancha delante de Él. Y esa gracia viene a mostrarse a nosotros por medio de la obra de la cruz, pero también por una obra que sigue haciendo por medio de su Espíritu en nosotros. Entonces, capítulo 1 nos hablaba que es una gracia que transforma, es una gracia que desarrolla virtudes, pero es una gracia que es sumamente activa trabajando en nosotros, hasta el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Y habla de que en su regreso es la culminación, el fin de los tiempos.
Entonces tú y yo tenemos una vida según capítulo 1 viviendo esta gracia viva, esta gracia que nos va transformando y va desarrollando virtudes en nosotros. Juntos vamos viéndonos cómo Dios nos va transformando como iglesia, caminamos en esta gracia viva. Capítulo 2 habla de un grupo de hombres en esos tiempos que se meten con esa gracia y empiezan a enseñar cosas contrarias a esa gracia. Entonces vimos que Dios tiene dos determinaciones que lo ha hecho desde todos los tiempos. Dios castiga al impío y Dios protege a los justos. Y si en capítulo 1 nos dijo de que los justos somos justos, no por obras, pero por su obra, entonces impíos, aquellos que rechazan la obra de justificación hecha por Dios, justos, aquellos que la aceptan y la abrazan y viven por gracia. Entonces nos dice de que desde el inicio del tiempo Dios ha castigado el mal, que desde el inicio del tiempo el mal trae juicio sobre sí mismo y en ningún lado hay ejemplos en la Biblia donde Dios ha dejado sin traer justicia sobre el mal. Nos dio ejemplos en capítulo 1 y en capítulo 2 nos da el gran ejemplo de los falsos maestros y dice que hay juicio, han traído juicio sobre ellos y es un juicio eminente. También nos dice sobre su pecado, dice que son una amenaza para la iglesia, dice que tienen gran impacto en la iglesia, generan grandes seguidores y dice que describe, y vimos en la última vez que pudimos estar juntos virtualmente, de que su pecado es enorme y ha traído juicio sobre sí. Capítulo 3 ahora nos habla, si bien conecta con los falsos maestros, pero se enrumba a hablarnos sobre la segunda venida de Cristo. Y capítulo 3, todo él lo que hace es presentarnos la eminencia. Eminencia quiere decir que es cierto, que es seguro, que va a suceder. El eminente regreso de Cristo o el seguro regreso de Cristo. Yo creo que es incompleta el conocimiento sobre Dios de un creyente si no completa con esa última obra que Dios va a hacer. Es incompleto su conocimiento sobre Dios si no sabe cuál fue la primera obra que Dios hizo. Es incompleto su conocimiento sobre Dios si no sabe cuál fue la gran obra que después de la primera hizo. Es incompleto si no sabe cómo termina la historia de la humanidad, cómo termina la historia al final de los tiempos. Entonces, hoy construimos con este y los siguientes sermones la doctrina. Empezamos a construir lo que Pedro dice sobre la doctrina de los últimos tiempos, los últimos días, el fin de los tiempos o la escatología. Y por ende lo que creemos en nuestra iglesia sobre esto. En los jueves, durante los estudios bíblicos, los quiero invitar a todos que estén allí los jueves en la noche participando. Estamos estudiando la doctrina del regreso de Cristo, yendo por otros pasajes que hoy voy apenas mencionar. Entonces, dicho esto, lo primero que Pedro enseña a esos lectores y nos enseña hoy es que tenemos que recordar con honestidad. Claramente él dice, con un corazón honesto, recuerden con un corazón honesto lo que ustedes saben, les dice a los primeros lectores. Y cuando les dice que lo que ustedes saben es lo que ya se les ha enseñado. Y puede que en esa audiencia hayan algunos que no estaban presentes, pero entonces por supuesto que les está diciendo, vayan y aprendan lo que la palabra de Dios dice, lo que la palabra de Dios dice sobre el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Levante la mano si usted cree que tiene un robusto conocimiento sobre los detalles del regreso de nuestro Señor Jesucristo. Levántala si crees que tienes un completa conocimiento de esa doctrina. Ok, entonces es necesario, es súper necesario. Yo tengo que aprender muchísimo todavía, igual que ustedes, todos juntos aprendiendo sobre esta doctrina, el final de los tiempos,
una característica un detalle enorme de esos últimos tiempos es que Cristo regresa. No es el único detalle. Hay varias cosas. El juicio final. Algo sucede con la tierra física que vemos hoy, ¿verdad? Entonces hay varios detalles y hoy vamos a ocuparnos con el regreso de Cristo. Entonces Pedro lo que hace es que tiene una preocupación bastante pastoral. Mira cómo empieza el texto. Dice: amados, esta es la segunda carta que les pido, amados o queridos hermanos. Ahí hay una relación personal y él usa esas palabras. Estas palabritas no son en una carta, no son ahí que se le ocurrieron. Realmente trata de mostrar que lo que está diciendo lo está diciendo por amor, porque los ama, porque quiere su bienestar. Y si no dice y no sabemos lo que está aquí, no puede haber un bienestar completo para el creyente. Entonces les dice: amados hermanos, queridos hermanos, y les dice que persistentemente él les ha escrito con 2 cartas ya, ¿verdad? Y esto posiblemente creo que se está refiriendo a primera de Pedro y segunda de Pedro. Les dice para que vamos a ver, dice: esta es la segunda carta que les escribo, y en ambas despierto como exhortación su limpio entendimiento. Y allí lo que vemos con él, que empieza a describir, es la intención y el propósito de estas 2 cartas. Entonces esto es un amor que lo que busca es el bienestar de ellos, y lo que busca es que recuerden lo que ha sido enseñado en la Escritura, lo que ha sido enseñado tanto por profetas como por apóstoles, sobre el regreso de los tiempos. Vean lo que dice: para que tengan memoria, para que recuerden. Para Pedro es importantísimo estar preparados en recordar lo que dice la Biblia, lo que enseña Dios sobre el regreso. Un autor, Edmund Hibbert, dice: lo que quiere es que recordarles es lo que ya saben, lo que ellos ya saben, y los que no saben tienen que ir a tratar de conseguir lo que dice la palabra de Dios. Esa palabra recordar es pensar. Piensen, reflexionen. Ahora la pregunta es: reflexionen qué tan relevante en la Biblia es el regreso de Cristo, las predicciones sobre el regreso de Cristo, los detalles sobre el regreso de Cristo. Saben, es increíblemente relevante, y eso tenemos que poder convencernos nosotros que es así. Ahora les dice con qué actitud. Dice: con limpio entendimiento. En otras versiones dice sincero entendimiento. Eso es un entendimiento, piensen en esto sin contaminación, de una manera pura. Por eso digo, recuerden de manera honesta. ¿Y qué sería una manera contaminada? Con un prejuicio, con una posición ya formada, especialmente dominada por pasión propia o por deseo, por la voluntad de uno. Entonces, ¿qué hacían los falsos maestros? Tenían un deseo de dar rienda suelta a su propia carne. Entonces cambiaban la teología de manera que pudiesen dar rienda suelta y licencia suelta a lo que ellos querían hacer. Entonces Pedro les está pidiendo hacer lo opuesto, sin una opinión preestablecida, sin una opinión motivada por carne, por deseo propio, por la inmoralidad, como la de los falsos maestros. Entonces los llama a recordar honestamente las palabras dichas, y dice primero por los profetas. Dice por los profetas. Las palabras dichas por los santos profetas. No se refiere a los profetas del Nuevo Testamento. No se refiere a personas que podían profetizar en el Nuevo Testamento. Se refiere esa frase a los profetas del Antiguo Testamento. Ahora, ¿cuáles palabras de ellos? Las predicciones, las profecías hechas en el Antiguo Testamento, que hablaban no solamente del fin de los tiempos, pero también de la llegada de un juicio final, de la palabra juicio. La llegada también, inclusive, habían predicciones que en el tiempo del juicio vendrían hombres que burlarían al pueblo de Dios, que engañarían al pueblo de Dios. Y varios textos del Antiguo Testamento predecían que
en esos tiempos vendrían hombres engañadores que se presentarían como grandes maestros y que lo que harían es engañar al pueblo de Dios. Entonces, ese es posiblemente el compendio de lo que está diciendo. Recuerden lo dicho en el Antiguo Testamento sobre estos tres temas: juicio, regreso, fin de los tiempos, venida de burladores. Ahora dice también que las palabras sobre el mandamiento de nuestro Señor Jesucristo, literalmente dice, del mandamiento del Señor y Salvador dado por sus apóstoles. Entonces hay algo que Cristo le enseñó a los apóstoles, que los apóstoles transmitieron a la iglesia, que también quiere que vayamos a esas palabras para lograr con ellas y con sus enseñanzas también estar preparados para la llegada de los últimos tiempos, o la llegada de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, ¿cuáles son esos textos que posiblemente nos está invitando? Bueno, posiblemente los que preparan, los que conectan con el regreso de Cristo, los mandatos que están conectados con el regreso de Cristo. Porfa, ve conmigo a Mateo 24, 44. Eso es un texto que vamos a enseñar, vamos a estudiar lo introdujimos este jueves pasado y ahora lo vamos a extender. Mateo 24, 44. Mateo 24, 44. Dice: por tanto, también ustedes estén preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Y habla, el Hijo del Hombre, Cristo, un nombre para Cristo. Cristo va a regresar. ¿Y el mandato cuál es? Estén preparados. Ahora, Marcos 13:35 dice: velad. Velad quiere decir estén alertas, estén listos, preparados, conocidos. Marcos 13:35, velad pues, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa, si al anochecer o a la medianoche, o al canto del gallo o a la mañana, para que cuando venga de repente no los halle durmiendo. Y lo que a ustedes les digo hoy, a todos les digo y les recuerdo: velen, velad, estén atentos. Pablo enseña también sobre la segunda venida y mandatos asociados a la segunda venida. En 1 Tesalonicenses 5, 1 al 11, versículos 1 y 2 dice: pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, ustedes no tienen necesidad, hermanos, de lo que yo escriba, porque ustedes saben perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Nadie sabe el tiempo. El único mandato es: estén listos, estén haciendo lo que tienen que estar haciendo. Sepan las señales de los últimos tiempos. Sí, no hay problema, pero no se estresen por el tiempo, vivan lo que tienen que estar haciendo. ¿Saben? En Mateo 28 nuestro Señor Jesucristo dijo: vayan y hagan discípulos. Primera parte, 28, versículo 18, ¿cierto? Toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra, por lo tanto vayan y hagan discípulos. Pausa. Versículo 18. Versículo 20 dice: yo voy a estar con ustedes hasta el fin de los tiempos. Fin de los tiempos, últimos días, su regreso. Entonces nosotros tenemos que estar preparados haciendo lo que tenemos que estar haciendo hasta el fin de los días. Pero hay que hacerlo. La exhortación de Pedro es: vayan, prepárense con lo que la Escritura, sepan lo que la Escritura dice sobre el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Doctrina importante, primaria. Ahora, ¿cómo aplicamos esto? ¿Cómo puede ser relevante esta idea en nuestras vidas hoy? Bueno, yo creo que el regreso de Cristo es completamente asociado al Evangelio de Cristo. El Evangelio de Cristo está completamente asociado a su regreso. ¿Por qué? Porque la salvación no es una salvación solamente de no tener que pagar por nuestros pecados.
Nuestra salvación no solamente está correlacionada con un segundo beneficio, que es no vivir en dominio sobre el pecado de nuestras vidas. La salvación tiene que ver con no vivir eternamente fuera de la presencia de Dios. Entonces, la salvación que hemos obtenido no es algo solamente de las cosas que podrían afectar nuestra manera de vivir aquí en la tierra, sino que la salvación tiene que ver con nuestro estado eterno. Y el estado eterno se ejecuta con el regreso de Cristo. Entonces el Evangelio, decir, si creo en el Evangelio, no creo en su regreso, es incompatible, es inconsistente. Claro, tenemos que ir a evangelizar, pero no hay una expectativa, ni un conocimiento, y hay una completa ignorancia sobre el regreso de Cristo, es inconsistente. Entonces nuestra madurez bíblica tiene que ver, teológica, tiene que ver con entender la soberanía de Dios, que va a traer destrucción en los últimos días a todo lo que conocemos hoy físicamente. Usted vio el pasaje ya leyó el pasaje. Esta tierra se acaba tal y como nosotros la conocemos. Ahora, aquí hay dos actitudes. Ay, Marvin, pero me estás dando temor. No, esa no es mi intención. Miedo no es mi intención, temor sí. Ten temor de Dios, porque estás en entretiempo. El reloj está sonando y se está moviendo. Usted y yo vivimos en ese entretiempo. Esto lo que hace, le voy a decir cómo a mí me impacta. Esto lo que hace es que golpea mi sentido de confort mientras vivo mis días. Porque yo, sinceramente, muchas veces vuelvo a pensar no en el espíritu, pero en la carne, y pensar que mi vida tiene que ver con vivir mis propósitos personales, mi carrera, mi trabajo, mis lujillos, vivir en iglesia, que chiva con los hermanos, aprender la palabra de Dios, evangelizar, vivir la vida con mis hijos y mi familia, gozar de las provisiones de Dios. ¡Wow! ¡Qué chivo! Pero no con un sentido de urgencia. Y eso a veces se sale del curso de la mano poderosa, soberana de Dios, que ha dicho que va a ejecutar su justicia sobre la impiedad, sobre toda la creación, físico y espiritualmente. Entonces, cuando yo leí estos textos antes de venir a enseñárselos, y lo que vamos a estudiar en las próximas semanas, lo que me hace ver es que hay una parte de mí que todavía no entiende que estamos en el entretiempo mientras Dios hace algo, y que Dios solamente está sosteniendo la tierra tal como la conocemos hoy, para que más personas se salven. Entonces no estamos en una realidad relajada, estamos en una realidad en la que se espera una actitud, se espera una priorización de cosas en la vida, se espera que nosotros estemos centrados con los pies en la tierra, centrados en lo que tenemos que estar haciendo. Eso debería de ayudarnos a dejar de afanarnos por un montón de cosas que en realidad no tienen importancia. Eso no quiere decir que no las administremos, pero que dejemos de perder la paz por cosas que son realmente insignificativas. Y que más bien nos centremos en lo que es importante. Dios está sosteniendo la ira suya sobre la creación para que más y más personas se salven. Velen, estén preparados. Velen, estén preparados. La segunda idea es darnos la razón por la cual hay que saber lo que la palabra de Dios enseña sobre el regreso de Cristo. Y la razón específica es porque vendrán personas que en esos tiempos, conectan literalmente, en esos tiempos van a haber personas que se van a burlar de la sola idea de que hay un regreso como tal. Será una señal de los tiempos. Las personas, la sociedad se va a burlar de la idea tal y por cual.
Ahora, cuando hablamos de la idea tal y por cual, ¿a qué se refiere Pedro? De que Dios va a intervenir de manera física y de manera espiritual y de manera total la tierra una vez más. Una pregunta: si todo Costa Rica me escuchara y yo me levanto con un micrófono y todo Costa Rica estaría atenta a mi micrófono y yo le digo, levante la mano el que cree que la tierra va a ser impactada, dice el versículo 7, con fuego, los cielos quemados y toda la tierra y todo lo que hay en él. Y la impiedad será castigada y los impíos, dice, serán ajusticiados. ¿Cuántos costarricenses creen ustedes que levantarán la mano y decir, yo creo eso? Ahora la pregunta, ¿cuántos de esos se burlarían de la tan sola idea? ¿Cuántos de esos? Y les digo, Cristo viene y con la venida de Cristo viene esta acción sobre la tierra y sobre los cielos. Nada de lo que ustedes ven queda como lo ven. Dice que todo es quemado. No hay ninguna justificación gramaticalmente para que usted no tome eso literalmente. Si va a tomar eso metafóricamente, tome el resto metafóricamente, pero gramaticalmente no puedes tomarlo figurativamente. Pedro lo está contemplando como algo que va a suceder físicamente, literalmente. Pedro ha hablado de Noé, y habló de Noé y del diluvio, y ha hablado literalmente del evento. Pedro ha hablado de la creación en 7 días, y es un evento que lo ha descrito como ¿qué? Como literal, tal y como está escrito en el texto. Pedro está describiendo nuestras acciones, todos los ejemplos que dé, los está describiendo como eventos literales. ¿Por qué? Voy a tomar los últimos días como algo metafórico. ¿Por qué voy a tomar algo que es futuro como algo que sucedió en el tiempo de Pedro? Si está diciendo que es futuro y está diciendo señales que no sucedieron en el tiempo de Pedro, entonces quiere decir que sigue siendo activo. ¿Qué dice el texto? Dice que va a suceder. Y dice que si hay algo que va a suceder es que en ese tiempo va a haber personas que se burlen de la tan sola idea de un regreso y de con ese regreso una destrucción al mundo tal y como lo conocemos hoy. Pedro quiere que estemos conscientes y preparados en lo que enseña la Escritura sobre el regreso. Por eso anuncia la llegada de burladores. Mira lo que dice, sabiendo. Dice, sepan lo que dice la Escritura, profetas y apóstoles, sobre el regreso, sobre las implicaciones, pero también sepan, vienen burladores. Dice el versículo 3. Sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias. Dice, y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así, como desde el principio, desde la creación. Versículos 3 y 4 es la razón por la cual tenemos que saber lo que la Escritura dice, para poder reconocer los tiempos y para poder saber sobre estos burladores. Cuando habla mira lo que dice, por ejemplo, Mateo 24, 3 al 5, lo leo para ti, es un extracto de esos versículos. Los discípulos se le acercaron aparte diciendo, ¿y qué señal habrá de tu venida, del fin del siglo? Jesús les dijo, mirad que nadie los engañe. ¿Quieren saber sobre los últimos tiempos? Los van a tratar de engañar. Velen porque nadie los engañe. Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Posiblemente lo que él se está posiblemente las personas los creyentes a los que va la carta, ya hay duda y hay impaciencia. Porque si habla del castigo de los impíos, de aquellos que practican el mal,
y ellos están siendo perseguidos, como vimos en la primera carta, claro que es un deseo que termine mi sufrimiento y aquellos que no siguen a Dios sean puestos bajo la ira de Dios, ¿verdad? Entonces hay una impaciencia. Tras de eso hay hombres que están diciendo Cristo no viene. Eso es pura paja. Eso es un mito, que Cristo viene. Nadie nos va a castigar si vivimos conforme a lo que queremos en esta vida. Esa es la enseñanza. Entonces Pedro sabe de lo que está sintiendo esas personas, de los lectores, los primeros lectores. Y es por eso que entonces él sabe sobre la inminente llegada de personas que se van a burlar de esta idea. Mateo 24, 48-51 dice: pero si aquel siervo malo dijera en su corazón, mi señor tarda en venir, y comenzara a golpear a sus consiervos y aún a comer y a beber con los borrachos, vendrá el señor de aquel siervo en el día que éste no espera, a la hora que no sabe, y lo va a castigar duramente, y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Hay una casa, hay un siervo, hay un señor de la casa. El siervo dice: no, la verdad es que todavía no viene, y ahora lo que voy a hacer es hacer mi propia voluntad en la casa. Y dice: cuidado con ese siervo, porque viene el señor de la casa y va a disciplinar. ¿Me explico? Es importante estar preparados, estar velando. Esto no es una cuestión de miedo, esto es una cuestión de devoción, es una cuestión de seriedad, esto es una cuestión de adoración, es una cuestión de reverencia a Dios mientras vivimos nuestros días como iglesia. La palabra burlador lo que quiere decir es una persona, dice, que se burla, pero que se burla de cosas que para Dios son sumamente importantes. ¿Tiene sentido? Es como, no sé si ustedes se han dado cuenta cuando alguien sale con un domingo 7, ¿verdad? Normalmente, un domingo 7, digamos, cuando uno dice, qué bárbaro, ¿cómo dijo eso? Tiene que ver porque a veces se hace burla de algo que no se debe de hacer burla. Y claro, queda, yo digo, levante la mano quien nunca ha cometido un domingo 7. Yo lo he hecho, jovencito, y conforme uno va creciendo cada vez son menos, pero todavía diciendo cosas que uno tal vez hizo mofa de algo que no se hace mofa. El burlador de aquí hace mofa de lo más sagrado para Dios, de cosas sumamente relevantes, ¿verdad? Entonces, con su burla, Nueva Versión de las Américas dice con su sarcasmo, con su burla, pero dice sarcasmo. Esa palabra nosotros la tenemos en español. Bueno, los ticos somos famosos por ser chotadores, no tomar las cosas seriamente. No somos conocidos por sarcasmo, pero sí por burla, por chota. Muchas veces decimos verdades por medio de esas burlas. Ahora, hay otras culturas donde no son tanto de burla, sino de sarcasmo, ¿verdad? Y en el sarcasmo también se entrega verdad, pero se entrega verdad de una manera disimulada e indirecta. Ahora, ambas palabras, burla o sarcasmo, es interesante porque por medio de esa burla y ese sarcasmo de estos hombres, nos podemos dar cuenta de qué es lo que enseñaban. Presta atención. Burladores es la misma palabra que en Salmo 1:1. ¿Se acuerdan? Bienaventurado el que ¿qué? Vamos a ver. Bienaventurado el que no anduvo sentado en silla de escarnecedores, ¿verdad? En una versión dice burladores, de aquellos que se burlan de la sabiduría de Dios, ¿verdad? De lo que es santo, de lo que es bueno, de lo que agrada a Dios. Escarnecedor, burlador, son paralelos. La versión Nueva Internacional dice, se blasfeman contra las verdades de Dios. Entonces estos burladores lo que hacen es ver
la idea del regreso, las promesas en el regreso, y se burlan de ellas. ¿Saben? Hay cristianos hoy que se burlan de esas promesas. ¿Saben? Nos burlamos de ellas, las con solo minimizarlas, con solo ignorarlas. Y por supuesto, otros entran al extremo de simplemente con sus vidas mostrar que no es algo que ven inminente, no es algo que creen, no es algo que ignoran voluntariamente. El cristiano no puede ignorar voluntariamente lo que la palabra de Dios dice. Pedro describe el carácter de estos hombres. Dice, andando según sus propias concupiscencias. Hemos visto, según los versículos anteriores, capítulo 2, que estos señores tienen licencia abierta a hacer sus propias pasiones, concupiscencias, sus propios deseos. Y los de estos hombres tienen que ver sexuales, tienen que ver con moral, ¿verdad? Y ellos se dan licencia a practicarlos. Ahora, después nos expande la actitud y hacen dos preguntas. Saca esas dos preguntas y con ello nos va a mostrar lo que está enseñando, los que están enseñando estos hombres. Mira la primera, versículo 4. ¿Dónde está la promesa de su advenimiento? Ellos le están diciendo a la gente. Pedro está enseñando que Cristo regresa. ¿Dónde dice? ¿Dónde está eso? ¿Quién dijo? ¿Dónde está esa promesa? Es interesante que eso lo diga un hebreo, un judío. Bueno, si lo dice tal vez alguien que no es judío, es helénico, es entendible, pero alguien que está en la iglesia y que diga que ¿a dónde está esto escrito? De que Cristo regresa, que el Mesías regresa. ¿Dónde está esto escrito que viene el fin de los tiempos? ¿Dónde está eso escrito que viene un juicio final? ¿Verdad? Y la tan sola pregunta quiere decir que están enseñando que eso es un mito. Que sí, que Cristo cumplió las profecías de salvación, pero de que Cristo regresa para traer juicio, no. Mateo 16, 28 dice, de cierto les digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán de la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Hechos 1:11, los cuales también les dijeron, varones galileos, ¿por qué andáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de entre ustedes al cielo, así vendrá como les habéis visto ir al cielo. ¿Saben? Los lectores de Pedro no tienen necesariamente toda la Biblia a su acceso, pero tú y yo sí la tenemos. En estos tiempos tenemos todo lo que los apóstoles dijeron y todo lo que los profetas dijeron. Toda la información la tenemos a la mano. No podemos tener excusa los cristianos de ignorar las promesas sobre el regreso. Debemos de empaparnos de ellas. Por eso esto no es un regaño, esto es una invitación a que seamos formados en la doctrina de escatología. Esta iglesia tiene que tener una definida doctrina de escatología y debemos de buscar estar en unidad en esa doctrina de la escatología. Y cuando haya diferencias, habrá diferencias, pero necesitamos buscar el estudio y la unidad en esa doctrina. ¿Saben? El pueblo de Dios históricamente es famoso por olvidarse por lo que la Biblia dice sobre esta doctrina. Miren estos pasajes. Estos tres pasajes es una prueba de Dios viniendo al pueblo de Dios a advertir que Dios va a intervenir y va a traer su justicia sobre el pecado que está practicando. Y el pueblo de Dios se burló sobre esa advertencia. Vamos a ver el primero. El primero es Jeremías, ¿verdad? Entonces Jeremías viene ¿a quién? Jeremías viene al pueblo de Judá, viene al reino de Judá y viene a advertir a Jerusalén que la ira de Dios, el juicio de Dios viene sobre ellos, que se arrepientan de todo corazón. Y mira la respuesta, Jeremías 17:15. Esas son las palabras que le dicen al profeta cuando los viene a advertir que la justicia de Dios, que el juicio de Dios sobre ellos viene por su pecado y que van a ser destruidos, que se arrepientan. Y entonces dicen, ¿dónde está la palabra de Dios? Muéstreme que Dios le dijo eso. Pruébeme que Dios le dijo a ustedes.
El profeta viene con una profecía, eso es una revelación verbal. Dios dice esto para ustedes. Y los reyes les dicen, a ver, ¿dónde dice? Prueben. Dice también ese mismo versículo, bueno, si es cierto que usted dice eso, bueno, que se cumpla esa justicia ya, vuelva a ver, no hay ni siquiera ejércitos rodeándonos, no tenemos problemas con nadie. En Jeremías, el rey le dice, ¿de qué estás hablando? Somos amigos de los babilonios, tenemos relaciones con los babilonios, tenemos gran comercio, no tenemos un conflicto abierto. ¿De qué está hablando? A ver, muéstreme que Dios le dijo eso. Es la misma pregunta, es la misma actitud de los burladores. Le dicen, ¿dónde están las promesas del regreso o de un juicio? Miren el siguiente, Malaquías, profeta de Dios que vino de Israel, a la nación de Israel, a decirle, por su pecado Dios los va a castigar. La justicia, el juicio de Dios está sobre ustedes. Y dice el versículo, ustedes han cansado al Señor con sus palabras y encima preguntan, ¿en qué es que los hemos cansado? Todo el libro de Malaquías explica los pecados del pueblo de Dios, la afrenta contra Dios, las advertencias de Dios. Y termina diciendo, los hombres decían, todo el que hace lo malo agrada al Señor. Vean cómo lo que estaban enseñando, no hay nada de malo con lo que estamos haciendo. Y si hay algo malo que hacemos, el Señor nos ama porque somos su pueblo. Y Dios nos perdona. Si hacemos sacrificios, si hacemos esto, no hay nada de malo de hacer lo malo porque el Señor perdona. ¿Verdad? Esa era la enseñanza y esa era la burla a la actitud de Dios hacia con ellos. Ezequiel 12:22, hijo de hombre, ¿qué refrán es este que tenéis vosotros en la tierra de Israel que dice, se van prolongando los días y se separará toda visión? O sea, Ezequiel les trae la visión sobre la destrucción de Jerusalén y del reino de Judá por parte de Babilonia y del cautiverio. Y la burla es, ¿dónde está esta visión? Muéstrenos esta visión, pruébenos esta visión. La nación de Israel fue destruida por completo, desaparecida. Y lo que quedó, el reino de Judá, también fue completamente arrasado. La ciudad completa fue destruida. Todo el pueblo fue llevado en cautiverio. O sea, la gente en la historia bíblica, es importante que el cristiano conozca la historia bíblica, de que hay hechos que han venido donde Dios ha anunciado juicio, el pueblo no ha creído y luego se ha cumplido el juicio sobre ese pueblo. Bueno, Dios ha emitido juicio sobre la humanidad completa y ese juicio, ese castigo se emite al final de los tiempos. Los burladores son famosos, son históricos, siempre los hablan. Pueda que hoy en la iglesia cristiana haya hombres y mujeres que simplemente se burlan de esta idea. No como para decir que son los últimos tiempos, pero para decir que es algo típico en nosotros. Minimizar lo que la palabra de Dios dice. Entonces, de nuevo, ¿cuál es el punto principal? Una falta de fe, una burla sobre la idea de que viene una intervención primaria, principal, mundial, de parte de Dios, no solamente espiritual, físicamente, cósmicamente, afecta el cielo tal y como lo conocemos, el universo tal y como lo conocemos y cambia y destruye la tierra tal y como la conocemos. Si no, no se llamaría últimos días. ¿Saben? Todos dudaron sobre el juicio futuro. Eso es lo que está en común entre esos tres textos. Todos dudaron sobre un juicio sobre el pueblo de Dios. Hoy la humanidad completa duda completamente sobre un juicio sobre la humanidad per se. ¿Cuál es el argumento? El argumento que hacen estos hombres, Pedro los refuta. Entonces, la manera en la que los refuta empieza en versículo
en versículo, ¿sabe? En versículo 4, si no me equivoco. Y la primera manera de decir Pedro no es cierto es la misma creación, es un ejemplo de que Dios ha intervenido cuando había caos. Pueden abrir Génesis 1:2. Génesis 1:2. No es cierto, les dice Pedro a los falsos maestros, que Dios no va a intervenir. Si la creación misma, que Dios no ha intervenido en el pasado, Dios no va a intervenir hoy. Y les dice, no es cierto, la creación misma es la intervención de Dios. Génesis 1:2 dice: y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Les voy a leer la versión internacional. La tierra era un caos total, las tinieblas cubrían el abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. Había caos y Dios intervino el caos. En ese caos, donde las aguas lo cubrían todo, no había posibilidad, era imposible que la vida humana se diese. Entonces Dios interviene para que la vida humana sea posible. Y Dios afecta por el poder de su palabra, dice que con su palabra interviene la creación y hace posible la supervivencia y la realidad del ser humano. Entonces no es cierto, Dios sí ha intervenido cuando hay caos, para poder traer mejora, para poder traer la bendición de que haya vida. Entonces Pedro le está diciendo, lo primero mal de su argumento es de que no es cierto la premisa que usted hace a los falsos maestros. ¿Dónde está la promesa? Si ellos dicen, vean que no hay nada ha sucedido desde la creación hasta hoy. No, la creación misma es una clara evidencia de una intervención de Dios en el caos para traer estabilidad. Y es allí donde Él hace los cielos y la tierra que hoy usted y yo conocemos. Es en la creación. El cielo es tal y como es. Dice que la expansión dividió y se generó lo que conocemos como los cielos. Y de las aguas salieron la tierra y se generó la tierra tal y como la conocemos en la creación. Entonces los cielos y la tierra creadas allí del caos por intervención de Dios, por el poder de su palabra. Ahora, el segundo momento donde les critica el argumento es con el diluvio, ejemplo del juicio de Dios que transformó tanto la tierra como el cielo. También por la palabra de Dios, Dios intervino cuando describe el diluvio, describe como de los de adentro de la tierra, y dice que afectó el agua, el diluvio, no solamente afectó los cielos, sino que la tierra tal y como la conocíamos, y dice que la moldeó. Dios intervino en el caos. ¿Cuál fue la razón que Dios intervino en el diluvio? El caos generado por el ser humano, el pecado del hombre. Segundo ejemplo, les dice Pedro que Dios ha intervenido la tierra para emitir juicio por el pecado del ser humano en la tierra. Y afectó los cielos y afectó la tierra. Y trajo destrucción y trajo castigo. Cambió la vida animal tal como la conocíamos, cambió la vida vegetal tal como la conocíamos, cambió la forma de la tierra tal y como se conocía en ese tiempo, y transformó los cielos. Y Pedro les dice, tal argumento no es cierto. Entonces, el punto es de que claramente Dios tiene el poder, en el pasado intervenido por el poder de su palabra, cambiando los cielos y cambiando la tierra, trayendo juicio sobre la humanidad, y la ha ejecutado una y otra vez en el pueblo de Dios y con la humanidad completa. Si lo ha hecho en el pasado, ¿por qué no lo va a hacer otra vez? Especialmente si su misma palabra declara que lo ha establecido, que lo va a hacer. ¿Tiene sentido?
¿Saben? El diluvio trajo destrucción y vino por la palabra de Dios también. No fue solamente un desastre natural, fue un juicio sobre el pecado de la humanidad. Trajo esperanza por medio de una familia y la esperanza vino a la tierra por medio de una familia. Entonces, para Pedro, destrucción es inseparable del juicio de Dios. Destrucción es inseparable sobre el juicio de Dios. Y Dios lo que está haciendo es preservando el mundo para dicho propósito. La última idea es de que Dios prometió intervenir el mundo. Esa es la realidad, intervenirlo de nuevo con el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Mira los últimos versículos. Dice, versículo 5, estos ignoran voluntariamente que el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios, tanto los cielos como la tierra, que proviene del agua y por el agua subsisten. Versículo 6, por lo cual el mundo entonces pereció anegado en agua, refiriéndose al diluvio. Mira el 7, dice, pero los cielos y la tierra que existen ahora, los cuales fueron formados en la creación, afectados y moldeados en el diluvio, los que hoy vemos ustedes y yo, Pedro están diciendo, pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados. Reservados quiere decir, Dios los tiene guardados tal y como los tiene cuidados tal y como son hoy. Pero va a llegar un día donde ya no los va a guardar más, ya no los va a cuidar más, los va a afectar, los va a destruir tal y como los conocemos. Y dice, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Entonces dice que fuego, ya no, el agua no va a ser el medio para castigar la tierra, cielos y tierra. Dice que es fuego. Esta es la única declaración en toda la Biblia que dice que los cielos y la tierra van a ser quemados. Ahora, piensa quemar el cielo, piensa quemar la tierra. Esto es una afectación, no puedo decirle qué significa quemar el cielo. Científicamente podemos hacer números y decir qué podría pasar si hay un cataclismo de tal manera en el cielo. No habría posibilidad de que la vida humana subsista, ¿cierto? Si no hay atmósfera, si no hay cielo, si no hay aire, si lo que hubiese es un arrase, digamos, completo, no hay manera, con la afectación del cielo, de que la tierra subsista. Pero dice que también la destrucción es en la tierra. Entonces, de todas maneras, no quedaría nada ni nadie sobre la faz de la tierra. Dice, no solamente para la destrucción de lo físico, pero dice también para castigo. Versículo 7, guardados para el fuego en el día del juicio y la perdición de los hombres impíos. El hombre impío no es el hombre que peca. El hombre impío es el hombre y la mujer que ha rechazado las buenas nuevas de nuestro Señor Jesucristo. El hombre y la mujer normal que no conoce sobre las buenas nuevas de nuestro Señor Jesucristo. Por eso está guardando la creación, los cielos y la tierra, para que más personas conozcan sobre esta información, sobre el Evangelio. Pero que el juicio de Dios viene bien. Dios prometió intervenir en la tierra, mis hermanos y mis hermanas. Dios prometió traer a Cristo. Dios prometió castigar el impío, pero también justo, para salvar al justo, justificado por la fe. Vimos en el primer capítulo que Dios ha prometido salvar, guardar del juicio a los que están justificados por la fe. Que el juicio de Dios, que el regreso de Cristo es seguro, es eterno, que viene y debemos de estar preparados. Oremos. Padre, este es un texto duro de ver, duro de leer, pero entendemos, Señor, que el pecado, Señor, tiene consecuencias, Padre.
simplemente no entendemos. Es difícil para nosotros entender la envergadura de lo que el pecado mundial ejerce sobre ti. Tu percepción de el mal que promueve el padre de la mentira, sus ángeles, sus demonios. Padre, que en verdad el mal existe, que hay entes con poder y con capacidad promoviendo el mal en la tierra, con hombres y mujeres entregándose por millones a seguir este mal y a ejecutar este mal. Que dentro de este grupo la realidad es que muchísimos se consideran que no hay error en ellos y que no hay mayor mal en ellos. Se consideran buenos por naturaleza. Ignoran y rechazan, Señor, tu revelación sobre el verdadero estado del hombre, sobre la depravación total de todo hombre y mujer natural. El mundo rechaza tu verdad. Muchos cristianos que se llaman cristianos rechazan esta verdad y se debaten con un Dios de amor la realidad verdadera del estado del ser humano. Muchos hombres y mujeres justificamos nuestro pecado, justificamos debatir tu palabra. No tenemos fe para creer lo que está en ella. Hoy por hoy, Señor, la sociedad completa justifica el mal en muchas maneras. Nosotros los creyentes de alguna manera justificamos el mal en muchos sectores, en muchas áreas. Padre, por favor, abre nuestro entendimiento. Permite que podamos ver el pecado tal y como tú lo ves. Y que podamos ver tu carácter como la unión perfecta entre amor y justicia. Justicia y amor que se desplegó haciendo una posibilidad para que podamos ser justificados. Padre, no sufrir la caída de este juicio y sus consecuencias. Ser unidos a ti cuando estos últimos días vengan. Estar en tu presencia segura por medio de la fe en la obra que nos justificó, la muerte y resurrección de tu Hijo Jesús. Padre, permítenos entender que estás guardando la tierra para que nosotros podamos salir a anunciar el Evangelio. Podemos traer a la iglesia más personas para que en la iglesia puedan conocer más sobre la preciosa cruz y la preciosa salvación que por medio de ella ganaste para nosotros. Padre, de la importancia, Señor, de las prioridades tuyas en nuestras vidas, sobre nuestras prioridades en ellas. Que podamos vivir para tus propósitos más, Padre, y menos para los nuestros. Que podamos preocuparnos más por lo que a ti te preocupa y afanarnos menos por lo que es insignificante en comparación con tus propósitos aquí en la tierra. Padre, te damos gracias porque por gracia, solo por gracia, no tememos la venida de tu Hijo Jesucristo, más bien la anhelamos, más bien nos conforta, de que pueda que cuando Él venga ya estemos en tu presencia, o pueda que cuando venga, Señor, seremos vistos como justificados ante ti y absueltos, Señor, de toda disciplina o juicio para tu gloria, por tu gracia.